Mateo capítulo número 1, y vamos a leer los versículos del 18 al 25, para tener un concepto de lo que vamos a ver hoy en esta mañana, que el Señor nos va a permitir. Dice así la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar esta mañana acá congregados como hermanos, con el propósito de alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo y de edificarnos a través de tu santa y divina palabra. Ponemos este tiempo de predicación, Señor, bajo el cuidado de tu Espíritu Santo. Guía, bendice este tiempo, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para saber los mensajes que tú tienes para nosotros a través de este tiempo de Navidad, de recordar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Colocamos pues todo este tiempo bajo tu cuidado y tu dirección. Es nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesús. Oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y hermanos. Y aunque el tiempo de predicación es un tiempo más de escuchar, yo sé que en este tiempo de Navidad nos gusta compartir. Nos gusta compartir. Si alguien de repente, frente a lo que estamos haciendo, a lo que estamos compartiendo, meditando, quiere aportar algo, lo animo a que lo pueda hacer. Y partamos de una base, y es el concepto de Navidad. ¿Cuál es ese concepto de Navidad? Ese significado que ya está en su mente, en su corazón, y que es a través de él que usted de repente ha vivido situaciones, pero que de ahora en adelante va a empezar muy posiblemente a vivir diferente. Porque cuando se aclara el concepto de Navidad, entonces muchas cosas generan cambios. Necesariamente, cuando empezamos a seguir al Señor Jesucristo y su palabra, en nuestra vida se generan cambios. ¿Ha generado cambios usted en los últimos meses? Muchos. ¿Y va a seguir generando cambios? Necesariamente. En la vida del creyente es de constante cambio, de replantear, de mirar, de saber que cuando estoy firme con el Señor a través de su palabra me demanda y me manda una cantidad de cosas a las cuales yo les tengo que prestar especial atención. Porque este mundo perdido, a lo malo están llamando bueno, y a lo bueno, ¿cómo lo están llamando? Malo. ¿Es una realidad o no? Así se está viviendo. Entonces, cuando miramos el concepto de Navidad es que recordamos, hermanos, y celebramos como pueblo cristiano evangélico el nacimiento, la natividad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el verdadero significado de Navidad. Es que Dios se hizo hombre, la encarnación de Dios, pero con un propósito, no pues simplemente porque sí. Dios no vino a este mundo de paseo, no, Él vino con un propósito específico, y fue dar su vida por todos y cada uno de nosotros, pero más aún,
por todos y cada uno de aquellos que lo han recibido y que lo han aceptado como Señor y Salvador. Pero a este mundo vino. Hay un canto que es muy bonito que dice: Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es más larguito, pero después termino de cantar. Entonces, ya vimos la semana pasada que en esos mensajes de Navidad había un mensaje de esperanza y hay un mensaje de salvación para vida eterna. Y vamos a llamar hoy los mensajes de Navidad. Hoy es la segunda parte, ¿sí? Y nos falta una tercera parte. Entonces, la semana pasada vimos que en ese mensaje del nacimiento del Señor Jesucristo había mensaje de esperanza, había una esperanza para todo ese pueblo. Pero cuando nos hablan del Señor Jesucristo, usted necesita esas palabras de esperanza. Hoy, en el año 2021, necesitan personas que hayan palabras de esperanza para que el Señor Jesucristo nazca en el corazón de esas personas. Y si en su corazón aún no ha nacido, es el momento de que nazca. Pero si hay personas en las cuales el Señor no ha nacido, ¿cierto? No ha nacido, lo tienen allá, no le prestan atención. Necesitamos entonces que en el corazón de muchas personas llegue esta información. Es una información verdadera, auténtica, palabras de esperanza. Y como vimos, palabras de salvación. Porque es que a eso fue que el Señor vino. Nosotros en nuestra condición de pecado no nos podemos salvar. Solamente es a través de ese mensaje del Señor Jesucristo que hay oportunidad para la raza humana. Porque lo que está en juego entonces es la vida eterna. Hoy veremos dos mensajes para la humanidad, para toda la humanidad, ¿sí? Porque cuando el Señor vino no excluyó, no, vino para que ese mensaje fuera para toda la humanidad con su nacimiento. El nacimiento de Cristo. Y veremos dos. Uno, es que hay un mensaje de reconciliación. De reconciliación. Yo no sé si usted en algún momento de su vida se ha enojado o enemistado con alguien y luego viene la etapa de la reconciliación. Pasa generalmente con los novios. Liliana y Juan, ¿alguna vez se han enojado? No. Uy, qué bendición. Juan se queda callado, Liliana dice que no. Perdón, que de los esposos alguien se ha enojado por algo con la esposa. Janet. Sí. Y hay un momento de reconciliación. ¿Y qué tal es el momento de reconciliación? Janet hace así, maravilloso. O a veces con la mamá. Perdón, ¿alguien ha peleado con la mamá? María me dice que no. ¿Alguien ha peleado con la mamá? Amén. ¿O solamente me pasó a mí? Y cuando llega ese momento de la reconciliación, ¿qué tal? Cuando la mamá viene y le dice: "No, venga para acá, muchachito, y tome para que lleve". O cuando hemos peleado con el papá, porque el papá también. O cuando pasa entre los hermanos. Miren, hermanos, el mensaje de reconciliación que trae el Señor Jesucristo, que trae Dios con su nacimiento, es una reconciliación maravillosa, a la cual muchas personas no le han prestado atención en este momento de sus vidas. Pero vamos a ver qué es lo que realmente tiene significado, primero para cada uno de los que estamos acá, ¿sí? Porque habrá muchas personas desapercibidas que dicen: eso no es para mí. Pero los que estamos hoy acá nos estamos edificando para aprender y compartir, aprender y enseñar. Y asimismo hay un segundo mensaje. Es un mensaje de paz. Hay un mensaje de paz para toda una humanidad perdida, en donde es necesaria la paz. ¿Ustedes consideran que es necesaria la paz en sus vidas? ¿Es necesaria la paz en nuestro país? ¿Es necesaria la paz en un municipio como Copacabana? O si nos vamos más para el sur, Medellín. ¿Será que hay regiones de nuestro país que necesitan paz? ¿Será que la zona donde hermanos tuvieron que salir desplazados por diferentes razones necesitan paz en ese sitio, hermano?
Y aún más, dice mi hermana Irene, saben que hay una situación de lucha, pero la principal paz que todos y cada uno de nosotros necesitamos es estar en paz con Dios. Porque llevar al mundo a la paz va a ser tema complicado. Pero en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, en la medida en que el Señor llega a nuestro corazón, ahí hay paz. Y ahí el panorama es diferente. Y uno sí necesita vivir en paz, porque hasta respira mejor. Uno ya sí puede respirar. En angustia alguien respira bien. No es que ni duerme. Uno en una zozobra no duerme, no come. Hay gente que pelea hasta con la comida. Yo no peleo con la comida, pero sí conozco gente que pelea con la comida. Ahora, hay que tomar en cuenta algo, mis hermanos, que es muy interesante. Miren, en los evangelios de Mateo y Lucas se hace mención al nacimiento del Señor Jesucristo. En ambos evangelios, en los capítulos 1 y 2. Lo que es Marcos y Juan no hacen mención del nacimiento del Señor Jesucristo, pero en sus Biblias, cuando ustedes durante esta semana así lo estimen, léanse los evangelios de Mateo y de Lucas, capítulos 1 y 2, y ahí van a ver muchas cosas. Con el nacimiento del Señor Jesucristo es importante que tomemos en cuenta algo, y es que se cumplen muchísimas profecías que vienen desde el Antiguo Testamento. Isaías, por ejemplo, escribió las profecías más de 700 años atrás de haber nacido el Señor Jesucristo, pero ya estaban plasmadas las profecías, muchas que hablaban sobre la venida de ese Mesías, de ese ungido, de ese Salvador, de ese Emanuel, de ese Dios con nosotros, del Salvador. Ojo, y debemos de tomar en cuenta en este momento, cuando vemos la historia bíblica, que el pueblo de Israel estaba siendo en ese momento sometido, esclavo, eran siervos del Imperio Romano, ¿sí? En el momento en que el Señor Jesucristo nace, entonces toda esa región estaba bajo el cuidado, el mando y la autoridad de un imperio llamado Roma. Entonces las condiciones de ese pueblo de Israel eran muy complicadas. Y ellos esperaban un Mesías, pero esperaban era ¿qué? Un guerrero, una persona con fuerza, que llegara ¿a qué? A exterminar a los romanos, a sacar al pueblo romano, porque los tenían, por decirlo de alguna forma, así, ¿sí? Subyugados, llevados. Entonces ellos esperaban era un rey, un militar, hermanos, y les llega un niño en condiciones humildes, llega a un hogar donde hay una mujer temerosa de Dios y un hombre temeroso de Dios, o sea, María y José, con condiciones muy, muy diferentes a como fuera un rey, ¿sí? Cuando uno ve la historia bíblica de cómo aún los magos traían ya algo claro de que venían a adorar no a cualquiera, sino a un rey. Entonces, cuando empezamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, tenemos que entender, ¿sí?, que para esta humanidad entera, nuestro Señor se hizo hombre. Hermanos, nació como bebé, nació como nosotros, creció, se vio sometido a cantidad de cosas, como lo hemos hecho nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Murió. Y lo que lo diferencia es que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, preparando un lugar para todos y cada uno de sus hijos. Ese es el poder. Ahí es donde se diferencia el poder de Dios, en que resucitó, porque todas las personas de la humanidad nace, crece y muere, y tenemos hijos, pero nadie puede decir que resucitó. Más aún, alrededor de este mundo, con tantas religiones, con tantos pensamientos y filosofías, nadie puede decir que resucitó. Nadie lo puede decir. Más aún, ninguno ha dicho que va a volver por su iglesia. No, Buda está muerto
y allá está, enterrado. Lo mismo cualquiera de esos pensadores, Mahoma, está muerto y allá está, pero él no dijo que va a resucitar, pero nuestro Señor Jesucristo sí lo dijo. Y eso es algo que son palabras o sea, es un mensaje poderoso, porque tiene todo el poder, es eterno, ojo, y es verdad, no es basado en una mentira, es verdad, porque por fe yo lo creo, amén. El Señor va a venir, amén. Por eso somos su iglesia, por eso somos cristianos. Nuestra fe es una fe cristiana, porque es nuestro Señor Jesucristo el que vino y murió. Nuestra fe, hermanos, no es una fe mariana, donde vamos a ir a través de él. No, nuestra fe es una fe, mire, bíblica, cristiana. Por eso somos cristianos. Ahora, cuando miramos el desarrollo de lo que relata Mateo en esta porción de la palabra de Dios, comienza Mateo diciendo algo maravilloso en el versículo 18. Vamos a tener un contexto, hermanos, de lo que pasa ahora. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, o sea, estaban comprometidos. Estar desposado para la cultura judía es que se comprometían ese hombre y esa mujer, y el hombre se iba durante un año apartado a preparar, a construir una casa, en donde después venía por su mujer y se la llevaba para su casa y empezaban su vida. Estaban desposados, o sea, eran comprometidos, pero el desposorio no era cualquier cosa, eso es una cosa seria, con condiciones, mejor dicho, cantidad, eso no se podía romper. Habían muchas condiciones alrededor de estar desposados. Entonces estaba desposado con María, su madre, antes que se juntasen, o sea, antes de que estuviesen juntos, como pareja, ¿sí? Y se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, esta porción le va a hablar a José. Lo que vimos la semana pasada le hablaba a María, pero hoy le va a hablar a José. Mateo lo enfoca mucho hacia José. Y dice: José, su marido, como era justo, un hombre justo. O sea, ¿qué era ese hombre justo? Era piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre obediente. Eso es ser justo. O sea, iba conforme a lo establecido por Dios. Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, José dijo: no, esta muchachita está en embarazo, y por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dijo él? Secretamente dijo: no, yo mejor la voy a dejar secretamente, no digo nada, le organizamos para no infamarla. Si a usted hoy le dijera a su novia o su esposa que quedó en embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿usted qué le diría? Estefani se ríe. ¿No? ¿No se la creen? Miren, este hombre llamado José creyó. Miren, ahí vamos a ver una diferencia. Ese hombre creyó, y pensando él en esto, o sea, José dice: he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí hay una información, hermanos, que es importante compartir. Es que José venía del linaje, de la casa del rey David. Pero ojo, la Virgen María también era del linaje de la casa del rey David, porque es una de las exigencias que estaban dentro de las profecías, porque ese Mesías, ese Emanuel, ese Dios con nosotros, tenía que ser de la casa del rey David. Sí, de ahí. José no quería decidir duro a esa mujer de muy bien, algo así, porque la podían apedrear. Entonces, él no quería que eso pasara, y por eso él quería dejarla secretamente. Por eso Y lo que hay en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, es Dios. Eso es una información trascendental, es maravilloso. 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre
Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, ojo, ahí está ese mensaje de salvación que vimos la semana pasada. Ahora, vamos a mirar en esta parte de hay un mensaje de reconciliación, la siguiente diapositiva, los versículos 22 y 23. Entonces, ¿qué dice? Miren lo que dice la porción de la palabra. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es que ese mensaje de reconciliación es un evento único en la historia de la humanidad. Nadie más lo ha hecho. Nadie. Solamente nuestro Dios, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hay ese momento maravilloso de reconciliación. Y dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. 700 años atrás, más de 700. Y dice en Isaías 7:14, dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nuestro Dios, dejando su trono de gloria para venir a morar con una raza humana, ¿en qué condición? Caída, en pecado, con una condición como apartada. Esa era la condición. Y el ángel está diciendo algo maravilloso en la profecía. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces hay ese mensaje, hay un mensaje de reconciliación. Y debemos de saber algo, hermanos. Para llegar a este punto debemos entender que como resultado del pecado de Adán y Eva se creó la separación, ¿sí? Entraron en pecado. ¿Y qué hizo el Señor? Muy sencillo, lo sacó. Cuando miramos en Génesis 3, versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, había una situación, hermanos, para la raza humana de separación, de enemistad, apartados de Dios. Se creó un abismo de separación. Esa era la realidad de la raza humana. Por eso es que el Señor trae un mensaje de reconciliación, ¿sí? Pero presten atención, la reconciliación viene de parte de ¿quién? De Dios. Pero ¿quién fue el que la embarró, por decirlo de alguna manera? Nosotros, el ser humano. ¿Cómo así? Que si yo soy el que me equivoco, el que peca y nace de Dios esa reconciliación. Ahí vemos el amor de Dios. Miren, el mensaje de reconciliación es del amor de Dios, no de nosotros. Porque esa reconciliación viene de Dios para nosotros. Él, siendo el ofendido, de Él mismo nace reconciliarse con nosotros como seres humanos. Nuestro caminar hacia atrás podrá haber sido desastroso o podrá haber sido más o menos bueno, pero ningún caminar de ningún ser humano ha sido perfecto. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a su vida, Él inmediatamente viene con un propósito, y es reconciliarse con usted. ¿Necesita usted estar reconciliado con Dios? Necesito como ser humano estar reconciliado, porque si yo no siento que necesito la reconciliación, entonces pasaría lo que pasó con muchísimas personas que no recibieron al Señor Jesucristo y no creen que Él sea el Salvador. No es Dios con Él, está Dios con usted hoy. Porque cuando dice Dios con nosotros, en la porción que estamos viendo, hermanos, eso es maravilloso. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ustedes se imaginan, hermanos, la condición y la situación de José, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo de Dios, el ángel, le está diciendo lo que le dijo. ¿Sabe una cosa? Cuando el mensaje del Señor Jesucristo llega a su vida,
haga de cuenta que es el Señor el que le está mandando ese mensaje. ¿Para qué? Para que usted entienda que ese Dios al que posiblemente muchas personas han rechazado va a llegar a su vida y va a ser transformada, y usted necesita estar reconciliado es con Dios, porque ahí va a haber nuevamente ¿qué? Una amistad, una armonía. Donde había enemistad, ya va a haber amistad. ¿Ha vivido usted en algún momento de su vida en enemistad con Dios? ¿Es bueno? Para nada. Podríamos ser más terrenales. En algún momento usted ha estado en enemistad con su mamá, o su papá, o su esposo o esposa, o sus hijos, y de repente uno dice, qué situación tan maluca, ¿cierto? Porque usted va pasando y dice, y entonces me va a encontrar a mi mamá, y yo, ¿cómo no le voy a dar un abrazo a mi mamá? Pero hay hijos que siguen enemistados, o hermanos. O sea, pensemos en la situación de enemistad. ¿Para qué? Para poder entender de una forma lo que está pasando. El mundo, la raza humana venía en pecado. Tenemos que pensar entonces lo que significa estar reconciliados para poderle dar el valor que cada persona tiene que dar. Dios, hecho hombre, con toda pureza y santidad, viene al mundo a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Amén. Eso es muy bueno. Pero ¿saben una cosa? Dios se hace hombre, hecho hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Hay un propósito: ser sacrificado para salvarnos. Y Él lo sabe de antemano. No voy a ser hombre igual a ellos. ¿Para qué? Para mostrarles y enseñarles un camino. Que yo soy humano y que voy a pasar por todo lo que ellos también pasan. Pero para que entiendan algo, que solamente es a través de mí que van a poder llegar al Padre. Pero me van a matar. El Señor, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo sí sabía que lo iban a matar? Claro, Él es omnisciente, es uno de los atributos de Dios. Hay personas que dicen equivocadamente, es que pobrecito, lo iban a matar y no se defendió. Se hubiera armado. El Señor Jesucristo venía ya listo, con un propósito: ser sacrificado voluntariamente, mis hermanos, en una cruz por nuestros pecados. Por eso el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ojo, no es el del mundo, es el mío. Porque a veces las personas dicen, no, es que Él vino por todos. No, Él vino fue por usted. Por usted que hoy está ahí sentado, hermano. Por eso la vida espiritual no es un juego. Hay que tomar decisiones. Es saber y entender que ese mensaje de reconciliación es para cada uno de los que estamos acá. Sí, porque los demás, cada uno tendrá que tomar decisión. Nosotros, por nuestras propias obras, no nos podemos salvar, no nos podemos justificar, no tenemos cómo reconciliarnos con el Padre Celestial. Esa es una obra única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, y por eso ese niño en Navidad nació. ¿Sí ven que la Navidad tiene un significado diferente, hermanos? Es muy diferente, ¿sí? Sí, Luis, la reconciliación con Dios tenemos que arrepentir de nuestros pecados y confesar nuestros pecados, ¿cierto? Claro, es que tiene que haber un punto de partida en aquella persona que no está reconciliada con el Señor. Es que, primero, reconocer su pecado, arrepentirse, pero arrepentirse de verdad. Ojo, y confesar, ponernos a cuentas con Dios. Porque, o si no, entonces la venida del Señor Jesucristo fue en vano. Si nosotros no valoramos la venida del Señor Jesucristo y su muerte, su resurrección, entonces por eso las personas viven desapercibidas. Por eso el hospital San Vicente de Paúl está lleno de niños quemados con más del 90-95% de su cuerpo, porque hay un sinnúmero de personas, hermanos, que no han entendido el sentido de la Navidad y creen que la Navidad es guaro. Y el aguardiente antioqueño que dice en el lema, para las que sea. No, para las que sea. Su vida es para las que sea.
Nunca. Nuestra boca entonces va a recibir una botella de aguardiente. Nunca. Una botella de cerveza. No, si yo sé que con eso estoy ofendiendo a Dios. La venida del Señor Jesucristo es Él quien se sacrifica. Nosotros no. Usted como ser humano no se ha sacrificado. El único que se sacrifica es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Pero Dios sí exige ¿qué? Obediencia, confesión, testimonio, adoración, caminar. ¿Qué exige Dios? Exige creer en Él, ¿sí? Recibirlo, obedecerle, adorarle. Y aquí hay una palabra, mis hermanos, que hoy debe quedar en sus corazones, y es la fidelidad de Dios. La fidelidad, la palabra fidelidad, ¿qué implica? Que vamos a tener la fidelidad firme y segura de parte de Dios, porque Él ya hizo lo que había que hacer. Él no tiene que volver a morir, no, ya murió, no tiene que volver a nacer, no, ya nació. De parte de Dios, la fidelidad está completa, total, verdadera, ojo, suficiente. De parte del ser humano tiene que haber esa decisión firme de seguirlo. ¿Cómo será nuestra fidelidad? Pregúntese hoy, hermano amigo que hoy está acá, ¿cómo ha sido su fidelidad con Dios? ¿En el último mes? ¿O en el último año? ¿O en el último día? Porque no sé si se tiene que llamar a la verdad. ¿Cómo ha sido mi fidelidad con Dios? Y entonces yo voy caminando y ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en una época de diciembre, las papeletas son el orden del día. Esperamos que sean papeletas. No, eso no es bala, Davidcito. Y si es bala, está buena, no está aquí, no nos preocupemos. Ahora, la fidelidad mía es a veces sí y a veces no. Mi condición humana es que a veces estoy con el Señor, pero a veces no. ¿Saben algo? El Señor vino y su fidelidad es total, es completa. ¿Sabe que hoy día hay muchas personas enemistadas con Dios? Enemistadas. ¿Está usted enemistado con Dios de pronto? Si en este momento de su vida usted está en enemistad con Dios, póngase pilas, porque el Señor espera que estemos en amistad. ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. Recíbalo. Él es el que vino, pero no se quedó chiquito. Por eso no adoramos un niño, un bebé. No, Él creció, se hizo hombre. La persona que fue y se sacrificó y entregó su vida, lo entregó en forma voluntaria. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vimos en la escuela dominical cómo Abraham llevó a Isaac. Y Isaac, ¿qué decía? Preguntaba, Padre. Y entonces, y le dijo, papá, ¿y en dónde está el Cordero? ¿A quién va? ¿Dónde está el holocausto? ¿Y qué le dice Abraham? El Señor proveerá el holocausto. ¿Y saben Isaac que llevaba la leña? Él mismo llevaba la leña, pero no sabía. Y Abraham, confiando plenamente en el Señor, en ese altar coloca la leña, o la colocó Isaac. Y luego Isaac, no dice la palabra, en ninguna parte se hizo repulsa o no. Una vez un niño dijo, no, yo hubiera hecho repulsa. No, pero el Señor tenía un propósito. Miren, qué maravilloso es probar la fe de Abraham, contrario a nuestro Señor Jesucristo. Porque como hizo el comentario nuestro hermano Esteban en el tiempo de la escuela dominical, es que Isaac no era perfecto, no era sin pecado, era un ser humano, contrario a nuestro Señor Jesucristo. Ese niño que nació, ¿de dónde nació? Por obra y gracia del Espíritu Santo. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo es un misterio, es un misterio. Nosotros no lo podríamos entender, pero es la prueba del mayor amor de Dios para todos y cada uno de nosotros, hermanos. La reconciliación es algo grande y lo debemos de valorar, no debemos dar por menos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección, ante todo su muerte y resurrección, porque nació, claro que nació. Entonces Dios exige de nosotros un sinnúmero de cosas.
Juan 1.12. ¿Qué nos dice Juan 1.12? Esteban lo tiene, ¿cierto? ¿Quién tiene Juan 1.12? No. ¿Qué dice Juan 1.12, hermano Hernán? Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Miren lo que dice Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Ya es hecho hijo de Dios. Porque si aún no ha recibido al Señor Jesucristo, usted es una criatura hecha por Dios. Sí, es una criatura. Pero la importancia, mis hermanos y amigos, de ser hecho hijo de Dios es que usted entra a ser parte integral de esa reconciliación. Porque mientras usted no reciba al Señor Jesucristo, usted no ha sido reconciliado con nuestro Señor. Sigue siendo una criatura hecha por Dios. La reconciliación entonces es a través de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Y de nadie más. De nadie más. Asimismo, mis queridos hermanos, seguro, hay un mensaje de paz. Hay un mensaje de paz. Y miren lo que nos dice Lucas. Vamos a pasar al Evangelio de Lucas. En Lucas, en el capítulo número 2, versículos 13 y 14, que los vimos la semana pasada, pero vamos a mirar para tener algo maravilloso en nuestra mente. Ese es un evento único en la historia de la humanidad. Y dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren, tanto la paz como la reconciliación nacen del amor de Dios. Tanto la reconciliación como esa paz que trajo Dios nace desde Él, no del ser humano. Porque nosotros como seres humanos muy difícilmente en nuestra fuerza, en nuestra voluntad, estaríamos en paz con Dios. Muy difícilmente. Solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que alcanzamos esa paz. Solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que alcanzamos esa reconciliación. ¿Sí? Del hombre no viene. Por eso tenemos que reconocer primero que nuestra necesidad. ¿Necesita usted estar reconciliado? Contéstese usted mismo. ¿Necesita usted estar en paz con Dios? Contésteselo usted mismo. Porque nosotros podríamos traer a colación lo que pasa en el mundo y definitivamente de pronto hasta salimos aburridos. ¿Por qué razón? Porque lo que dicen las noticias no es bueno. Y por sus frutos los conoceréis. Hay periódicos, hay una serie de publicaciones que hablan de unas cosas que uno se queda realmente triste de ver lo que pasa alrededor de la humanidad. Pero ¿saben algo? La palabra hoy nos está hablando es a nosotros, a cada uno de los que estamos hoy acá sentaditos, a los que vinimos a congregarnos, porque es que esa paz yo la necesito, pero es la paz que viene ¿de dónde? De lo alto. Yo necesito estar en paz con Dios, porque en la medida en que estoy en paz con Dios, estoy en paz ¿con quién? Conmigo mismo. ¿Y estoy en paz con quién? Con los demás. Necesito estar en paz conmigo mismo. Usted necesita estar en paz con usted mismo, ¿o no? Y necesita estar en paz con los demás. Amén. ¿Sabe cuál es el punto de partida? Estar en paz con Dios. Es recibir al Señor. Porque cuando se recibe al Señor Jesucristo, el ser humano empieza a hacer cambios. Pero cambios verdaderos, reales, trascendentales. Porque le llegó el mensaje. Ese mensaje que viene única y exclusivamente a través de nuestro Señor. Hermanos, la Navidad es un concepto diferente. Navidad es todo este cúmulo de cosas maravillosas que nos da el Señor a través de su mensaje. Pensemos por un momento, mis hermanos, piense usted ahí sentadito, si realmente usted necesita estar en paz con Dios. Y órele al Señor, porque pueden haber circunstancias diferentes.
para cada persona. Pueden haber situaciones de pesar, de angustia, por la pérdida de un ser querido. Nuestro hermano James comentaba ahorita, a él se murió su hijo y para él fue dramático. ¿Por qué? Porque lo llevó a una ladrona. Cuando hablo con doña Luz Gari, que es su mamá, ella siente todavía pesar, pero ya eso es un evento pasado. ¿Y quién le va a dar paz en el corazón a este hombre y a esa familia? Dios, porque el ser humano no lo puede hacer. Y asimismo, pueden haber circunstancias, hermanos, alrededor de cada uno de nosotros, donde no tenemos paz. Pero el Señor nos dice que es que en Él lo encontramos todo. Había un pueblo perdido que necesitaba paz. Hoy hay un pueblo perdido, angustiado, que necesita paz. Sí, ya. El versículo dice: mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no os la doy como el mundo la da. Amén. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe, o sea, no se angustie vuestro corazón. Y no tengas miedo. Es que un creyente, porque tiene que tener miedo de estar angustiado. Si es que en el Señor hay una confianza plena, total y absoluta. ¿Usted tiene algún sitio más para donde mirar diferente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Es necesario convertir al Señor Jesucristo, hermanos, en el número uno en su vida. El Señor vino, nació, murió, resucitó. Hay todo un mensaje de esperanza en su palabra. ¿Para quién? Para aquel que reconoce que lo necesita. Para aquel que realmente necesita ser cambiado. El Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el que busca, hallará. Y al que llama, se le abrirá. Hay que buscar del Señor, pero hay que empezar a tener una relación firme, duradera, auténtica. El Señor Jesucristo es de bendición. A ese pueblo había algo que estaban esperando. ¿Qué nos dice Isaías en el capítulo 9, los versículos 6 y 7? El que lo tiene, César. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Amén. En sus Biblias resalte esa porción de la palabra de Dios. Es lo que está diciendo Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren todas las características que el profeta Isaías daba de ese Mesías que ha de llegar, y el pueblo de Israel estaba firme en esperarlo. Muchas personas andan hoy por hoy una vida como si no hubiese un Dios todopoderoso que está en la capacidad de cambiar muchas cosas. Primeramente su vida, y entonces la gente dice: no, eso con una oración, eso no es suficiente. Están demeritando, menospreciando el poder de Dios. ¿Dónde? Y nosotros como creyentes debemos estar cada día conscientes de lo que realmente es el Señor Jesucristo en nuestra vida, porque para muchas personas puede ser algo diferente. Ahí es donde doctrinalmente tenemos que saber es hacia dónde vamos. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se deje perder. Porque si usted ha de ser reconciliado, ha de tener un mensaje de paz, va a ser salvo y tiene palabras de esperanza, todo eso en forma integral es a través del Señor Jesucristo. Nada más, no hay nadie más.
No se puede adulterar la verdad. La verdad es bíblica, de ahí no hay más para dónde. Y el Señor, a través de este mensaje de reconciliación y ese mensaje de paz, nos está diciendo algo más. Y es que, mire, en el Señor hay una guía y hay una bendición. La persona que decide seguir al Señor va a encontrar una guía segura, fidedigna, verdadera, y va a encontrar bendiciones. Ahí mismo en Isaías 9:2, ¿qué dice Isaías 9:2? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, que los que moraban en la tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Miren qué belleza. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Hermano, pregúntese, ¿su vida en este momento está en tinieblas o ya salió de las tinieblas? Porque si aún está en las tinieblas, entonces póngase pilas, porque la lamparita está ahí. Porque hay un mundo que se anda en tinieblas. Por eso Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra ¿de qué? De muerte. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo está ahí vivo. ¿A quién le vamos a dar el mensaje de salvación, el mensaje de Navidad que todos y cada uno de nosotros ya tenemos? A nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a todo aquel que no sabe, hermano, lo que usted ya sabe. Hace muchos años había un programa de televisión que decía, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. No sé si algunas de las personas adultas lo recuerdan. Y uno llegaba y veía ese programa porque había una cantidad de preguntas. Y uno decía, qué bacanería. Y uno escuchaba eso. Y en este mundo perdido, usted ya sabe los que otros no saben. Y usted tiene una responsabilidad, mi hermano y amigo, delante de Dios. Y es decir, la verdad. Compartir la verdad bíblica. Y esa es la invitación hoy. Para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? La pregunta mía es esta: yo trato de, por ejemplo, de dar la palabra a las personas, pero yo he usado como que el mundo no tiene, muchos del mundo no tiene la valentía de seguir la palabra porque se está dejando llevar del hombre. Estamos cristianos en esa época, como se digo ahora, que el justo es el malo, el malo es el bueno. Pero, claro, pero ¿quién hace la obra? ¿Hace Dios? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Compartir. ¿La decisión es de quién? De la persona. Si a mí me llegan con la verdad, yo sí quiero saber la verdad. A mí que no me digan la mentira. Ahora, una verdad a medias es una mentira. Si la verdad no me la dicen como es, entonces me están mintiendo. Por eso todos y cada uno de nosotros, mis hermanos y amigos, debemos de saber que acá en la palabra de Dios está la verdad. Por eso nos alimentamos. Y qué bendición es participar y congregarse en una iglesia donde, por ejemplo, hay escuela dominical. El tiempo de escuela dominical es maravilloso. Yo siempre lo espero. Es un alimento dado por ¿quién? Por Dios, para aprender cosas en forma sistemática. El tiempo de la predicación, hermanos, es un alimento maravilloso. Es Dios permitiéndonos a través de su palabra compartir verdades bíblicas, los decretos dados por Dios, no por los hombres. Cada vez que usted viene, debe de alimentarse, nutrirse y debe de pensar siempre que afuera hay personas a su alrededor que necesitan estar acá. Ore por esas personas. Hermanos, los invito, oren al Señor para que el Señor ponga un discípulo como mínimo a su lado. Oren por ese discípulo, oren para que el Señor les permita poder traer esa persona y colocarlo en una silla a su lado. Que tengamos que decir, no nos alcanzaron las sillas, tenemos programadas, ya listas, aprobadas, dado por Dios una cantidad de sillas, pero cuando las traemos, debemos empezar todos y cada uno de nosotros a hacer esa obra, a ser siervos de Dios, porque somos eso, somos hijos de Dios, servimos a Dios.
El Señor ya vino. Ese mensaje de paz es un mensaje para todos y cada uno de nosotros. Y le damos gracias a Dios porque hay una condición diferente en este año. Ayer cuando estábamos en el tiempo de ayuno, nuestro hermano Jaime decía, este es el mejor diciembre que yo he pasado. Le doy gracias a Dios porque estoy sobrio, porque sé que voy a pasar con mi familia en unas condiciones diferentes. Muchos de ustedes, muchachos, van a pasar un diciembre diferente, sobrios. Muchos de nosotros, todos hermanos, sabemos que nuestra confianza está en Dios. ¿Cómo va a ser el resto de este diciembre? En paz, sabiendo que ya somos reconciliados, que no caminamos a la deriva. ¿Camina usted a la deriva en su vida? Ya no más. Si usted ya tiene la verdad. Así pues, mis hermanos, la invitación hoy es a que ese mensaje de reconciliación y ese mensaje de paz entendamos que es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que debemos de aceptar al Señor y que debemos de permitirle al Señor entrar en nosotros, en nuestro corazón, que nuestra vida sea testimonio de esa reconciliación y de esa paz que solamente da Dios. Si usted que hoy nos visita aún no ha recibido al Señor, hoy es el día para hacerlo. Y si el Señor ha puesto en su corazón recibir al Señor, yo le invito a que levante su mano y diga, yo recibo al Señor, y estaremos orando por usted, porque al Señor se recibe una vez en la vida y el resto es una vida de arrepentimiento, una vida de obediencia, una vida de adorarlo, de seguirle, de obedecerle y de servirle. ¿Cómo? De mansedumbre, como dice nuestro hermano Jaime, que hemos estado trabajando en la mansedumbre. ¿Usted ha trabajado la mansedumbre, hermano, durante este último año? ¿Sí han trabajado la mansedumbre? Algunos de hermanos me dicen, no, esa mansedumbre hay que trabajarla, pero grande. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie y vamos a finalizar con una palabra de oración. Y luego cantamos un himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Señor Dios y Padre Santo, infinitas gracias te damos, Señor, porque vemos tu amor y tu misericordia en cada momento de nuestra vida, Señor. Te damos gracias por tu mensaje de reconciliación y paz. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos y bendiciéndonos conforme a tu santa y divina voluntad. Pongo delante de ti, Señor, la vida de todos y cada uno de mis hermanos, para que seas tú guiándolos en todo momento. Gracias, Señor, porque viniste a este mundo para darnos salvación. Gracias porque eres ese mensaje de esperanza. Gracias, Señor, porque eres ese mensaje de reconciliación auténtico que nosotros necesitamos. Pon en nuestra boca siempre esas palabras de sabiduría, con denuedo, para poder invitar a todas aquellas personas que están ausentes, Señor, y que no tienen esa paz que solamente viene de ti, para que sus vidas puedan ser guiadas y que haya una verdadera bendición en todos y cada uno de nosotros. Gracias pues te damos, Señor, y en nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Les voy a invitar, mis hermanos, a que cantemos un hermoso canto, un himno que habla de cómo nosotros como creyentes debemos de ir hasta las montañas, así como esta semana nos tocó ir. Ve y dilo en las montañas. Ve y dilo en las